Le doy la bienvenida a esta hora de la tarde a Juan Carlos Gambini. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Pamela? Y también a nuestro invitado, el experto en temas internacionales y catedrático Miguel Ángel Rodríguez Mackey, para hablar de, bueno, obviamente, de esta coyuntura tumultuosa políticamente que estamos viviendo. Hay observadores de la OEA que, a solicitud del presidente de la República, han llegado al Perú y están en el Congreso de la República siguiendo de cerca este proceso en el que se podría decidir si el presidente de la República es vacado o no. Hay que señalar adicionalmente que anoche, en un mensaje a la nación, el presidente de la República, acompañado de sus vicepresidentes, ha sido muy claro. Ninguno de los dos, refiriéndose a Mercedes Arauz y Martín Vizcarra, que estuvieron en este mensaje a la nación, ninguno de los dos quiere ser parte de un gobierno que parte de una maniobra injusta y antidemocrática, porque parte de la defensa del presidente ha sido que aquí no está sustentado los cargos que se le imputan, porque él se reclama inocente y dice que no ha mentido, y que más bien lo que está ocurriendo es que hay un golpe al sistema democrático y al Estado desde el Congreso de la República por la mayoría opositora. Con este mensaje lo que se ha interpretado es que de ser vacado el presidente, ambos vicepresidentes renunciarían, que es un rumor que se manejaba desde el día de ayer, que ambos renunciarían, lo que obligaría a quien asume la presidencia, que es el presidente del Congreso, en este caso Luis Galarreta, de Fuerza Popular, a asumir la presidencia e inmediatamente convocar a nuevas elecciones generales de presidente, vicepresidente y Congreso en su totalidad. En la tienda fujimorista tienen otra interpretación. Rolando Sousa, en su cuenta de Twitter, lo ha dicho: a quienes habría que elegir solamente es al presidente y a los vicepresidentes, y el Congreso permanece. Son varias aristas que discutir. Le doy la bienvenida a Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pamela, Juan Carlos, buenas tardes. A ver, empecemos por tu impresión de los alegatos del presidente y sobre todo de la exposición altamente política de Alberto Borea. Bueno, conozco a Alberto muy bien y es un jurista de Polendas, y él ha hecho una combinación de lo que corresponde a un juicio político. Como muy bien dices, ha habido una parte política y también situaciones de facto, de hecho, pero con lógica jurídica. O sea, hay que decirlo. Pero es un juicio político, y este juicio político que hemos visto todos los peruanos, que ha visto la comunidad internacional, porque esto se ha pasado por todo el mundo, no es una regla. Son situaciones cuando devienen espacios de crisis política en un Estado como consecuencia de presupuestos contemplados en la Constitución Política. El artículo 103 está aumentado en los últimos días relativo a las causales, a los requisitos en los que se produce la vacancia. Entonces, hemos visto un proceso. He escuchado que dicen: ¿cuál es el proceso? Este es el proceso. El proceso está contemplado en el artículo 89 del reglamento del Parlamento Nacional. Y hemos visto cómo ha utilizado todo su discurso, su elocuencia, para lograr ¿qué cosa? El convencimiento de que el presidente de la República no debe ser vacado. Entonces, ahora sigue la segunda parte, que es la que está produciéndose en estos momentos. El gran debate en el Congreso para determinar finalmente si existe o no, a juicio del Congreso de la República, elementos razonables que lleven a imputar políticamente la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, que, dicho sea de paso, en el derecho comparado, es decir, en los derechos internos de los países de la región y de otros de América y del mundo, no encuentras con facilidad la causal de incapacidad moral permanente, pero existe y está dado, y es evidentemente una circunstancia que se mide por asuntos de hecho, no de derecho, por conductas. Y por eso es que los juicios son rápidos, son políticos, son hechos en el plazo más perentorio para dilucidar si quien tiene la primera magistratura del Estado puede o no
ser resistible el cargo con la circunstancia que se le imputa, porque finalmente es eso. No es cualquier persona, es aquel que personifica al Estado y a la nación. No es un asunto de representación. El Estado se hace persona humana. Por eso es que surge este juicio político que hemos visto, que estamos viendo el día de hoy. Claro, que por político es por definición subjetivo, ¿no es cierto? No hay una tabla que diga tales y tales y tales cosas sumadas dan incapacidad moral permanente, ¿no? Mira qué bueno que lo digas, Juan Carlos, porque mis alumnos que nos están viendo y escuchando, les digo siempre, el derecho es una ciencia inexacta, donde hay una carga diferenciada muy ensanchable, donde la percepción de un jurista puede ser una cosa y la de otro también. Entonces, hay pues una base bastante elástica y ahí es donde surge el gran debate, que tiene una carga política predominante, sí, pero también hay que decirlo que en ese juicio político no puede haber un desvalor de asuntos asociados a las reglas éticas, a las reglas morales, que hacen cuando se encuadra la causal de incapacidad moral permanente, la irresistible permanencia en el cargo, porque su sola comisión colude e impacta con la alta naturaleza de la investidura presidencial. Ese es el objeto central del debate que se ha producido y que hoy no sabemos a qué hora acabará. Bueno, claro, el convencimiento está por lo menos en Frente Amplio, que es la bancada que presentó la moción de vacancia, ya lo dijo Wilber Rosas, y el vocero de Fuerza Popular, que tiene 71 votos, también ha dicho mintió y no refleja el menor remordimiento por ellos. ¿Están convencidos de que mintió? ¿Los alegatos del presidente y su abogado lo convencieron de lo contrario? ¿A usted? No, a ver, si me preguntas mi opinión, sí, yo tengo un juicio de valor directo. Creo que el presidente, hasta ahora, no puede demostrar realmente que no ha mentido. Es decir, la mentira es el punto central del juicio político al que ha sido objeto en esta mañana. Ahora, el presidente está convencido de que lo que él ha dicho es su verdad. Bueno, él está convencido de su verdad y eso es lo que... ¿Cómo demuestras la mentira del presidente? ¿O no se tiene que demostrar, basta el convencimiento de los congresistas? No es demostrable en la magnitud que pueda merecer, por ejemplo, un proceso jurisdiccional o de carácter jurídico propiamente dicho, donde tú tienes que tener elementos de racionalidad, por ejemplo, documentación, pruebas por peritos, etcétera. Aquí porque no es pienso, así. Por ejemplo, dos casos que el presidente el día domingo citó en la entrevista que tuvimos con él en Palacio de Gobierno. Citó el caso de Clinton, infelizmente citó el caso de Nixon. Y digo infelizmente porque a Nixon se le descubrió delinquiendo. Claramente, conectado al caso Watergate, indudablemente. En el caso de Clinton, también, el hombre, yo creo que tenía, el presidente Clinton tenía una popularidad tal y una economía tan estable que permitió salvar la valla, porque en ese caso también había... Pero no mintió oficialmente, porque cuando va a un testimonio oficial ya dice la verdad. Juan Carlos, no necesitas mentir oficialmente, porque... la mentira, otra vez, también es elástica. Pues finalmente, a donde iba con estos dos casos, que citó el propio presidente Kuczynski, estamos hablando de casos flagrantes. Flagrantes, ¿no es cierto? Entonces... ¿qué es lo que produce esta circunstancia política de crisis? Que no existe certeza que el presidente pueda ponerle al pueblo del Perú de que no ha mentido. ¿Te das cuenta? Entonces, como él no puede convencer, entonces la moralidad tiene una apreciación superior y el cuestionamiento hace por eso que sea irresistible. Uno y dos, la permanencia. ¿Qué significa esto? Imagínate que el presidente pudiera en el tiempo continuar en el cargo. Su sola continuidad en el cargo, con una ausencia de certeza, porque no pudo demostrar que no mentía,
produce, por ejemplo, debilidad institucional. Como dice el refrán, la palabra del mentiroso hasta lo cierto es dudoso. Claro que sí, y eso debilita... Todos sus actos se vuelven dudosos. Y eso flagela y evidentemente debilita lo que debe hacer un jefe de Estado: ponderación y garantía para la estabilidad de todo el sistema. Entiendo ese punto de vista perfectamente, pero el presidente ha acusado, y Alberto Borea también lo ha hecho, que aquí lo que en realidad se pretende hacer es cortarle la cabeza por apetitos políticos de la oposición. Bueno, eso lo dejaba entrever incluso en la carta que le he enviado al secretario general de la OEA, donde habla del Tribunal Constitucional, del Fiscal de la Nación. Es una legítima percepción del presidente, pero que debe ser contrastada con las aseveraciones del Congreso de la República. De manera que aquí estamos viendo, Pamela, dos partes. El presidente de la República, que utiliza todas sus estrategias para buscar convencer que no ha mentido o que no existen causales para que sea vacado por incapacidad moral permanente, y la de un Congreso donde juegan, como tú acabas de ver, las matemáticas, que pretende, evidentemente, vacarlo. Y esto, al final del debate que hemos visto, algunos en la mañana, entre comillas, pueden haber estado convencidos que no ha mentido, que dice la verdad, pero empiezan a ver el debate y pueden pensar que es todo lo contrario. Al final, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí, porque será un asunto de matemáticas. Y las matemáticas son matemáticas políticas. Hay un cabildeo que se ha estado haciendo en las últimas horas. Claro que sí. Y creo que han estado en esa nebulosa propia del argumento y del discurso político. Por eso, paradójicamente, Carlos Torres y Torres Lara, padre de Miki Torres, en el debate del CCD en el 93, le ponía peros a incluir en la Constitución esta causal de vacancia, la incapacidad moral permanente, porque se presta a eso, a un juego político y a una subjetividad que está más allá de cualquier control, ¿no? Tenemos una zona gris en la nuestra. Una zona gris. ¿Una sola o dos? Porque con esto de si es elecciones generales que suponen presidente, vicepresidente y Congreso o no, también es otra. No, yo no veo una zona gris, yo una zona alba, muy clara. Ya. Y en esto... a veces los caprichos de los congresistas los llevan a interpretar las cuestiones. La elección general y la que se refiere la Constitución política es el paquete completo para que la gente que nos ve y nos escucha nos entienda. Es decir, elecciones. O sea, elecciones igual elecciones generales. Claro. Pero que no dice elección, dice elecciones en plural. Elecciones se refiere a la elección de la plancha presidencial y de los congresistas. Es un paquete completo. Aquí no se trata única y exprofesamente de dislocar una parte de la otra. Las dos fueron objeto de un acto único de voluntad popular que se hizo frente un solo proceso, porque está la jurisprudencia además, ¿no? Pero los usos y costumbres en virtud de esa ley. Una montaña de jurisprudencia. Cuando se destituye a Fujimori, el Congreso sí hizo la salvedad expresa de que eran elecciones generales, porque también había esa intención de que el Parlamento Pero hay una gran diferencia, Juan Carlos, o en todo caso, como acotamiento. La debacle... No, la propia Constitución dice que, mira el espíritu, por eso siempre hay que decir, ¿qué dice el espíritu de la norma? La norma dice que si se produce cualquier circunstancia en el último año del periodo presidencial, el Parlamento es el que continúa. Por eso es que de facto se llevó a cabo que el presidente del Congreso asumiera la presidencia de la República, faltando pocos meses para culminar un periodo presidencial que había llegado a Alberto Fujimori en el 95 al poder. No se condecía pues acabar con ese Congreso, sino la culminación de un proceso. ¿Te das cuenta? Aquí es lo contrario, aquí no estamos en eso. Aquí estamos más bien en un periodo presidencial que se está interrumpiendo por una circunstancia prevista en la Constitución, pero que tiene 5 años y que por su modus operandi debe privilegiarse lo que dice la Constitución política, que son elecciones generales, nuevo proceso, que es el paquete completo, porque finalmente la voluntad popular que se expresó el año y medio pasado fue para todo el conjunto de autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Okay.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel, esta tarde. Brevemente, porque ya tenemos que ir a la pausa. La presencia de los observadores de la OEA. La OEA no tiene músculo para poder variar lo que ocurre. Por supuesto que no, lo hemos dicho, es un puro derecho interno. La OEA viene, observa, emite un informe y lo eleva al secretario general. El secretario general lo medirá, si lo cree conveniente, convoca al Consejo Permanente y si esto se agudiza, pues puede convocar a una Asamblea General. Pero esto es una cuestión que tiene que medirse con pinzas, porque el asunto de lo que sucede al interior de un Estado lo aprendimos desde la Paz de Westfalia, el intraestatal acto de la soberanía del Estado. Ellos vienen, observan, no opinan, no pueden pedir documentos, no pueden hacer solamente mirar y emitir un informe desde afuera, como corresponde. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.